un videito de inicio. Ahí, a ver, tenía que aceptar la grabación. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Quite simply wonderful. Muy bien, con ese videíto queríamos darle la bienvenida a este penúltimo encuentro descubriendo nuestras raíces, ¿no? Le damos la bienvenida especialmente al profesor Marcelo, al equipo Ángel. Tenemos la presencia de la señora Mónica Frías, ella es filósofa y va a hacernos algunos aportes al tema de hoy. Así que un gusto para nosotros estar con ustedes en esta fría tarde acá en Chile. Así que les mando, sí, un calorcito desde el corazón, que sea un provechoso encuentro. Adelante, por favor, Marcelo. Gracias. Voy a pedir que silencien sus micrófonos, así no se interrumpe la grabación, por favor. Gracias. Sí, acá en casa yo vivo justo enfrente de la AMIA. Y como mañana es el 18 de julio, aniversario de la bomba, hay todo un despliegue acá, viene juventudes sionistas y hay actos musicales y no puedo evitar el ruido porque realmente atraviesa toda la casa. La van a cortar dentro de 1 hora más o menos recién. Así que si oyen, es eso. Bueno, ¿sabe? Recién cuando la estaba escuchando a Irene hablar sobre cómo abre los libros de los Salmos y encuentra uno y lo lee así. Hay muchos aspectos de la espiritualidad, del misticismo y también de la liturgia judíos que en general no son muy conocidos. Así como usted lee los salmos, se leen también en la tradición judía en privado. Es costumbre, se los usa así. Pero hay otra vuelta de tuerca. Hay otro libro que uno de los grupos de judíos, no todos, porque hay varias denominaciones judías diferentes, con teologías diferentes. Vio como hay
católicos romanos, pero hay anglicanos o bautistas. Bueno, entonces hay varias denominaciones judías. Y hay una, por ejemplo, la de los hasídicos, que tienen un libro que fue escrito por una persona a quien consideran el Mesías. Recientemente, falleció hace 31 años. Y están esperando que en cualquier momento vuelva. Y que dejó este libro que se llama el Tania. Son varias decenas de miles de discípulos que tiene. Y el Tania lo abren al azar en cualquier página. Y a mí me han contado varias anécdotas, amigos, que es realmente asombroso cómo el libro da en el clavo de lo que a uno le está pasando y cuál es la orientación que uno necesita. Bueno, así como tienen sus libros adivinatorios en Extremo Oriente también, ¿no? Bueno, vamos al tema de hoy. Cuando hablamos del helenismo, ¿qué entendemos por la palabra helenismo? No es, es las cosas que hacía la gente en un momento de la historia, una gente de una cierta cultura, tenían en común un idioma, en un momento político de esa cultura o de esa civilización, y eso incluía también cultos a distintas divinidades. Había una religión, pero no una religión solamente, sino que había varios cultos que eran de sincretismo entre las deidades griegas y las de los pueblos con los que se fueron vinculando por conquista y alianza. Todo eso es el helenismo. Diferentes estilos arquitectónicos, nacimiento de reinos y de imperios, todo eso es el helenismo. Pero cuando uno dice judaísmo, hoy en día, piensa en una religión y nada más. Sin embargo, la palabra judaísmo se origina en la misma época que la palabra helenismo e históricamente tienen la misma riqueza semántica, la misma variedad de significados. Cuando uno está formado dentro de una tradición cristiana, por ahí tiende a ver al judaísmo como una religión diferente, no cristiana, y la define así. Y esa religión define a todo el judaísmo, vista desde el cristianismo. Pero el judaísmo para los judíos no es una religión, como el helenismo para los helenistas no era una religión, aunque podía incluirla, la incluía, sí, pero para algunos era lo más importante y para otros no. Entonces a mí me parece muy importante esta comparación para que se vea con más claridad que el judaísmo no es exclusivamente una religión. Es mucho más que eso. Es hacer las cosas que hacían y que hacen hoy los judíos, o que hacemos. Esto como introducción al tema del helenismo en general y compararlo con el judaísmo en general. Pero además resulta que en el judaísmo hay varios periodos históricos. Así como podemos hablar, por ejemplo, en el continente americano, de una etapa prehispánica. Tenemos los mayas, los aztecas, los incas, qué sé yo. Luego el periodo de la conquista y los virreinatos. Luego la época de las revoluciones. Y ahora la época de los estados nacionales ya integrados. Son diferentes periodos históricos que se han ido sucediendo a lo largo de 200 años. Bien, el judaísmo también tiene diferentes periodos históricos. Nosotros hablamos bastante sobre el periodo persa,
cuando hablamos de Esdra y Nehemías, el retorno. Antes de eso fue el periodo exílico, asirio y babilonio. Antes de eso fue el periodo del primer templo que resultó de, bueno, en realidad hubo la época de los dos reinos, el reino unificado antes de eso y la época de los jueces o también Edad de Hierro. Entonces tenemos la Edad de Hierro o época de los jueces, época del Reino Unido, los dos reinos, los exilios con la destrucción del primer templo, el periodo del exilio o babilonio, luego el periodo persa, y después del periodo persa viene el periodo helenista, y luego viene el periodo romano, que es el último. Del periodo helenista, en la cultura judía, han quedado rastros por todos lados, y también en las Sagradas Escrituras, lo que se traduce a que también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Daniel fue escrito en el periodo helenista. Y cuando Daniel habla de 4 monstruos, y los describe con alas y con garras y qué sé yo, está hablando de los 4 reinos o imperios en los que se dividió el imperio helenista, donde uno de ellos, el monstruo más terrible, el que amenazaba continuamente, el que tenía un cuerno por el cual hablaba, es el reino seleucida, de Seleuco, uno de los generales de Alejandro, que quedó en Siria. Los seleucidas, que estaban en frontera, tenían frontera, contacto con la tierra de Israel, fueron una pesadilla para los judíos retornados durante el periodo persa. Recuerden, Alejandro Magno derrota al ejército persa, pero es una carrera muy breve la de Alejandro Magno, no recuerdo cuántos años, pero desde que empieza su primer campaña militar hasta que muere en Siria, fueron 10, 20 años en total. Pero el helenismo continuó después. Continuó, por ejemplo, el helenismo en Egipto, donde se tradujo al griego el Tanaj, primero el Pentateuco, luego otros libros, como parte de la cultura helenista de Egipto. Siria también tenía su cultura helenista y competía mucho con Egipto. Israel estaba un poco atrapado en medio de los dos. Y entonces sucedió que el imperio sirio quería imponerse a la población judía de Israel e imponer el helenismo sobre el judaísmo. Entonces hubo toda una cantidad de historias que desembocaron finalmente con la rebelión de los hasmoneos, descrita en los libros de los macabeos, que están en el Antiguo Testamento también, cristiano. Y según de cuál versión cristiana hablemos, habrá 2 libros de los macabeos, o 3 o 4 creo que tienen los etíopes, me parece. Pero concretamente las historias que narran tienen que ver con las luchas de los habitantes de Judea que practicaban el judaísmo para mantener su identidad
frente al helenismo que pretendía imponerle Siria. Bien, esas luchas de los macabeos terminaron por instalar una monarquía local, pero muy débil y que, rápidamente se corrompió y finalmente vino el periodo romano y ahí se terminó toda la historia. Pero durante ese periodo helenista quedaron estos libros que dije para el Antiguo Testamento. Entonces, si ustedes como cristianos quieren leer el Antiguo Testamento, conviene que lo entiendan en el contexto histórico en el que esos libros se escribieron. Les cuento, en el periodo helenista hubo un sumo sacerdote que medio que se vendió a los helenistas. Se vendió quiere decir que metió estatuas de algún dios, alguna deidad helenista en el templo para rendirle culto, o sea, dejó de usarse el templo para la práctica del judaísmo y se usó el templo para la práctica del helenismo. Desplazó este gobernante de la familia de los asmoneos, llegaron al poder y después se fueron corrompiendo y entregando al helenismo. Desplazó a la antigua familia sadoquita, que habían sido los sumos sacerdotes durante 1000 años, y el resultado de esto fue que Onías, el último gran sumo sacerdote de la familia sadoquita, emigró a Egipto y fundó allí un templo donde se realizaban sacrificios. Y no es el único templo donde se realizaban sacrificios, pero ya ven, el de Jerusalén no fue el único. La familia sadoquita, que era la que podía realizar sacrificios, se fue y realizaba los sacrificios del culto del judaísmo en Egipto, en la ciudad de Leontópolis, donde cerca de Alejandría se formó una subcultura judía en el exilio, que eran los que más se aferraban al judaísmo y enfrentaban a los helenistas. Y en esa misma época, cuando el templo de Jerusalén estaba tan en jaque siendo usado para el culto helenista y el sumo sacerdote se tuvo que ir, sucedió algo que lamentablemente no se enseña en la historia, pero como yo estoy convencido que sucedió. La profesora Rachel Elior de la Universidad Hebrea de Jerusalén me lo explicó varias veces con claridad, tiene un par de libros escritos sobre el tema, se los voy a contar. La biblioteca del Mar Muerto, los rollos de Qumran, muchos se preguntan cómo puede ser que una pequeña comunidad de un par de centenares de miembros tenga miles y miles de copias de libros, y no solo eso, o sea, cada libro era carísimo. Tener miles de copias, una pequeña comunidad, no tiene sentido, tendrían que haber tenido una enorme fortuna para comprarlos, pero tampoco había a quién comprarlos en el Mar Muerto, una zona totalmente despoblada en el medio del desierto. No solo eso, sino que la biblioteca que tenían era una biblioteca que incluía docenas de versiones diferentes de algunos libros. ¿Cómo puede ser esto? Y además tenían sus propios libros que decían que el sumo sacerdote era el representante del mal, del templo de Jerusalén, era el representante del mal en esta tierra. Entonces, la profesora Rachel Elior, tomando todos estos datos, razonó y dijo, claro, la biblioteca del templo de Jerusalén, que
el sumo sacerdote Onías tuvo que huir y refugiarse en Egipto y comenzó a hacer los sacrificios del templo en Egipto. Pero el tesoro del templo era su biblioteca, donde se guardaban docenas o centenares de versiones ligeramente divergentes de los escritos tradicionales, las versiones que en su momento usó Esdras para componer una central, la canónica. Pero la biblioteca había que conservarla porque era la fuente documental que demostraba esto. Entonces, ese tesoro del templo es el que se llevó a Qumran y para eso existió ese grupito de un par de centenares de personas que cuidaban ese tesoro de Israel. Esto no lo cuentan en el Museo del Libro. Lo que les estoy contando es una versión, en este momento no es la historia oficial, es una versión un poco heterodoxa. No es la que les va a contar el profesor Dr. Reutemann, argentino, director del Museo del Libro, si viene acá a la Argentina, pero yo estoy convencido de que es verdad, es una explicación brillante, porque cierra por todos lados. ¿Cómo puede una pequeña comunidad dedicarse a preservar miles de libros? ¿De dónde los sacaron? Libros que son versiones diferentes de los mismos textos. ¿Cómo tienen versiones? Si las copian ellos, tienen que ser todas la misma copia. No, tienen copias diferentes. ¿Por qué se enfrentan con el templo de Jerusalén? ¿Por qué cuando cae Jerusalén bajo los romanos, la comunidad guarda los libros, los esconde y se autodisuelve? Bueno, todas estas preguntas se responden si se entiende que fue un intento de salvar las Sagradas Escrituras de la presión del helenismo. En el periodo helenista pasaron muchas cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, en el desierto egipcio, ¿se acuerdan que Jesús en un momento de su vida viaja a Egipto y tiene sus tentaciones en el desierto? En el desierto egipcio vivían los therapeutae. Los therapeutae eran gente judía, pero que practicaban un judaísmo totalmente diferente del servicio en el templo, de los servicios litúrgicos del templo, y también diferente de la vida de los fariseos y el judaísmo rabínico. Era una línea muy mística del judaísmo, de personas que se retiraban al desierto a vivir en pequeñas comunidades para dedicarse a la oración hasta que volviera a rededicarse y purificarse el templo de Jerusalén. Esas pequeñas comunidades fueron un modelo muy parecido a lo que después sería el primer cristianismo monástico también allí en Egipto. Entonces, fíjense todos los elementos que hay del periodo helenista que sirven para entender lo que pasó después y el cristianismo. El tema de la Septuaginta, por ejemplo, la traducción de los 70 al griego es fundamental. Saben cómo es la historia de la Biblia de los 70, ¿no es cierto? ¿Por qué se le llama de los 70? Háganme así si es sí o así si es no. Sí, ok. Bueno, entonces, pero durante ese periodo histórico hubo otras traducciones, aparte de la de los 70, a otros idiomas. Por ejemplo, se hizo la traducción que se llama la Orit, a la lengua ge'ez, amhárico, una lengua semítica que se hablaba al sur de Sudán, en lo que hoy es Etiopía. Y hasta el día de hoy que la comunidad judía etíope, que son gente
de tez oscura, africanos, siguen considerando esa traducción y esa versión como sus sagradas escrituras. Y difiere un poco la redacción del Tanaj del resto del pueblo judío, pero no hay problema, esa es su tradición, esa es su escritura, se unieron de nuevo al pueblo judío después de 2000 y pico de años de estar separados, y hoy en Israel viven como cualquier otro judío en Israel. Se sienten hermanos, hay casamientos entre gente descendiente de etíopes y gente descendiente de otras provenientes de otro lugar, está todo bien. Pero la traducción, Orit, al amhárico, al ge'ez, es diferente, así como es un poco diferente la traducción de los 70 al Tanaj. Bueno, bastante más diferente es el Orit al Tanaj que lo que es la de los 70. Luego hubo otras traducciones al arameo. En este momento se me ha hecho una laguna porque oigo los cantos y aplausos acá al lado y me distraigo. Los Targum. Hubo varias traducciones diferentes al arameo. ¿Por qué el arameo? Porque era la lengua que junto con el griego se hablaba en esa época, era la lengua franca. Los que no querían ser helenizados hablaban arameo. Los otros hablaban griego. Y de la forma de pensar, ya que en un rato vamos a escucharla a Mónica, creo, contarnos un poco sobre el helenismo, algo, si no me equivoco es así, Mónica, ¿no? Yo quiero contarles una diferencia importante en cómo se piensa el estudio de las Sagradas Escrituras en el helenismo, si quieren, en la, no sé si decir cultura o cosmovisión helenista, y cómo se piensa en el judaísmo. En el judaísmo, la revelación no se dio una vez solamente con Moisés en el Sinaí, quedando plasmada la palabra divina en el texto y ya. Y que ese texto luego es interpretado de una manera coherente, es cuestión de esmerarse para lograr una buena interpretación y terminó. Eso es la palabra, punto. En la tradición judía no es así. La revelación es siempre una revelación en curso, en proceso, y continúa así hasta el día de hoy. Por eso los profetas, pero después de los profetas, del periodo de los profetas que traen la palabra, digo posteriores a Moisés, viene la época del estudio, donde cada ser humano es convocado a buscar la palabra y a exprimirla, que no es lo mismo exactamente que lo que hace un profeta. Un profeta recibe la revelación, aunque no la quiera, y se ve compelido a compartir esa palabra, aunque no quiera. Pero en la tradición judía, después de esa etapa, viene la etapa en la que todos somos convocados a, por nuestra propia voluntad, queriendo hacerlo, encontrar una chispa de revelación, encontrar la palabra y volcarla al lenguaje de nuestra época en decisiones que tienen que ver con cómo vivir la palabra en este momento de la historia. Ahora bien, esta manera de entender la palabra, no como una doctrina que se pone en palabras, sino como algo que suena, la palabra hebrea que se usa es bat kol, que sería como el eco de, o la hija
de la voz de una nenita. Es una voz suavecita, muy bajito. Otros no la oyen, es casi como si te hablara desde adentro. Esa vocecita, todos podemos oírla. La revelación en curso hasta el día de hoy está en que escuchemos esa vocecita y actuemos de acuerdo a lo que nos dice. Entonces, eso es algo diferente de entender la revelación como algo que se enuncia de una vez y queda fijado para siempre. Y acá hay una diferencia fundamental. El helenismo, digamos, a raíz de la traducción a los 70 se difundió un aspecto, una parte de la cultura, si se quiere, religiosa del judaísmo, que sirvió de base para el nacimiento, el crecimiento y desarrollo del cristianismo, que luego siguió su propio camino, fuertemente influido por el helenismo. Pero en este punto que acabo de intentar explicar, no sé si lo pude hacer, hay una diferencia fundamental entre el cristianismo y el judaísmo. O sea, para el judaísmo, al contrario de lo que marca la filosofía, el pensamiento helenista de poder concretar en qué consiste la revelación y queda fijada, para el judaísmo hay un proceso que sigue en curso y que va a seguir en curso con cada nueva generación y en cada momento de la vida. Bueno, eso con respecto a la traducción de la Septuaginta, que se traduce de mil modos esta problemática. Por ejemplo, el nombre de Dios en la Septuaginta es "Yo soy el que soy". Esa sería una traducción. Y queda, y ya está. Algo que es y está. En hebreo puede ser traducido también, porque hay polisemia, porque recuerden que en hebreo se escribe solamente con consonantes, sin vocales, entonces se pueden a veces poner diferentes vocales, según cómo entienda uno el contexto de la palabra. El mismo nombre puede también traducirse en hebreo, aunque tenga otro origen el nombre, ya alguna vez creo que hablé sobre eso, pero en idioma hebreo, en lugar de ser "soy el que soy", puede ser "soy el que seré" o "seré el que seré". O sea, hay diferentes tiempos de conjugación, presente o futuro, que se pueden intercambiar en diferentes combinaciones y cada uno de ellos tiene otro significado. Soy el que seré, seré el que soy, que significan todas estas diferentes versiones posibles, pues simplemente que el nombre no es una cosa fija, dada, estática y que queda, sino que es algo que requiere que uno lo interprete y que en el acto de interpretarlo está creando un sentido. Y crear un sentido es continuar con la revelación del divino nombre. Les doy como ejemplo solamente el nombre de Dios en la Septuaginta, cómo se diferencia del nombre de Dios en el Tanaj, para ilustrar a qué me refiero con esta diferencia de manera de pensar qué es la revelación que se da a través de, o se manifiesta a través de la Sagrada Escritura, para que entiendan cómo el helenismo marcó la cosmovisión judía de un modo que luego fue el que tomó el cristianismo como base para su desarrollo. Espero haber sido claro, porque es un tema en realidad muy, muy profundo conceptualmente y difícil de explicar, y en este curso tenemos la suerte, la riqueza de tener gente con muchísimo más estudio que yo, y gente que recién está empezando. Entonces, es muy difícil poner en palabras una explicación que a todos les dé material para pensar. Así que les pido disculpas si no fue tan
bien armadito, pero traté de explicarlo lo mejor que pude. Bueno, ahora me tomo una pausita y creo que le podemos escuchar tal vez a Mónica contarnos algo sobre el periodo helenista y el pensamiento durante el periodo helenista. Perdón, me acabo de acordar de un temita más. Flavio Josefo, por ejemplo, es un autor judío que Flavio Josefo fue enviado como representante de la colectividad judía de Alejandría a Roma para que negocie en nombre de la colectividad judía con el emperador romano para pedirle que intervenga porque había hostilidad con los helenistas griegos. Había choques, violencia. Así que está claro que era no solo un pensador griego, sino que era un político influyente de la colectividad judía. Bien, Flavio Josefo escribió varias obras y él era un judío helenista, porque había judíos que practicaban o vivían según el judaísmo y había judíos que vivían según el helenismo. En Tierra Santa, no solo los que corrompieron el templo, qué sé yo, las competencias gimnásticas en la tierra de Israel, había gente que se hacía operaciones, cirugías estéticas, los varones, del pene, para producir una pequeña hinchazón en la punta del pene, de modo que no se notara que estaban circuncidados. O sea, se hacía una cirugía para disimular la circuncisión, para poder practicar gimnasia desnudos en el gimnasio como sus amigos helenos, ¿no? Entonces, había muchos judíos en Tierra Santa y en Egipto y en otros lugares que eran helenistas. Sería como hoy en día un judío comunista en la ex Unión Soviética, ateo, antisionista, sí, judío de origen, historia de sus padres, pero, o sea, alguien que vivía en la época en la que el helenismo predominaba. Bueno, había los más apegados a la colectividad judía todavía y los menos apegados. Flavio Josefo era, Filón de Alejandría era de los más apegados y escribió varias obras filosóficas, Filón. Y en algunas de ellas habla, por ejemplo, de la Trinidad en sentido alegórico, de la Trinidad de Dios, que se puede manifestar de tres maneras, como alegoría. Esta idea también pasó al pensamiento religioso cristiano y durante muchos siglos se estudiaba en los seminarios de teología a un autor denominado Filón Christianus, que después, más o menos en fines del siglo XIX, se constató que era el mismo Filón de Alejandría que también recuerda la colectividad judía como un filósofo judío, autor de varios libros interesantes. Y respecto a la idea de la Trinidad, sucedió algo muy interesante. Una idea que en un principio nació entre los pensadores judíos, no en el cristianismo, porque todavía no existía el cristianismo como fe, como doctrina, porque antes del nacimiento de Jesús había pensadores judíos y de otros lados también, no era un invento solamente judío, que hablaban de un Dios que era uno, pero que podía manifestarse de tres maneras. No estoy hablando exactamente de la doctrina de la Santísima Trinidad, pero de ideas parecidas. Bueno, estas ideas de Filón al principio eran consideradas las ideas valiosas de un pensador judío. Cuando fueron tomadas por la teología cristiana, formalizadas en doctrinas, y esas doctrinas defendidas dogmáticamente, pasaron a ser símbolo de identidad. Y esas ideas de las que alguna vez algunos judíos estaban orgullosos de lo que ese autor judío había dicho, pasaron a quedar del otro lado de la divisoria de aguas, del otro lado de la frontera,
Y para los judíos pasaron a ser locuras de idolatría. Fuera, no vale. Y en cambio los cristianos se las apropiaron como ideas propias del pensador helenista Filón Cristianus, hasta que se dieron cuenta que don Filón Cristianus en realidad había sido Filón de Alejandría el judío. Y entonces desapareció de los seminarios de teología la obra de Filón de Alejandría como fundamento de la doctrina de la Santísima Trinidad. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Está un poco ahí denso el tema. No sé Muy si denso, lo lamento. Bueno, las... No, no, pero es que es porque claramente es un temazo, ¿no? Yo no sé si la señora Mónica sí, por le favor, damos el Mónica. pase ahora o esperamos la pausita y comenzamos de vuelta, porque ya han pasado casi 50 minutos del encuentro. Opa, no sé, ¿cómo quieres tú, Mónica? Se quedó dormida, se cansó, se fue. No, 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 no te escucho el... está sin... Desmute ese, por favor. Está con el audio apagado. No la escuchamos. ¿Puede activar el micrófono? Ahí, Ahí le escuchamos, sí. Ahí sí. perdón. Como quieran ustedes, de todas maneras no he preparado una clase como Marcelo, sino inquietudes que me surgen en este gran encuentro de estas dos cosmovisiones, la helenística, la griega, y la judía. No sé, como desean, si desean que descansemos, bueno. Sí, en ese Sí, caso, sí, unos pausitos de propongo cuatro que minutitos. hagamos Sí, una pausa de unos Bien, minutitos, de 3, 4 minutos, y entonces después conversemos, abramos la conversación para charlar un poco entre todos también. Yo con mucho gusto, si puedo responder a alguna pregunta, lo haré, pero por ahí hasta tengo algún comentario o pregunta a lo que plantees o cuentes. Hagamos bien, entonces bien. ahí una entonces volvemos pausita. con Mónica. Bien, nos vemos en unos 4 o 5 minutitos. Gracias. Deme un minuto que tiene que llegar Eso. Sí, sí, ya estamos grabando. Adelante, por favor. Bueno, la verdad que no he preparado una clase, sino inquietudes que me han ido surgiendo al pensar en este acontecimiento que ha sido el encuentro de estas dos grandes cosmovisiones, como decía Marcelo recién, de la cosmovisión helénica griega y de la judaica. Este, creo que hay un camino para investigar ahí porque son dos, digamos, eh, dos posturas con distintos caminos, ¿no? Los griegos habían hecho un camino bastante interesante, que es pasar del mitos a logos, a la razón, de la religiosidad, digamos, de las teogonías, a logos, el razonamiento, ¿no? Y bueno, de ahí es que nace la filosofía. Y la filosofía también, en esa búsqueda del arjeo, del principio de todas las cosas, también encuentra que luego de un camino también largo de investigación, de pensamiento, que el arjé es el ser, ¿no? En eso veo una coincidencia, digamos, este, de logos que se va expandiendo, que, que el ser, digamos, es el que tiene, digamos, toda la existencia, que no necesita de nadie para existir, que para nosotros sería Dios. Eh, o sea, los griegos llegan por el camino de la razón, ¿no? Este, y bueno, también
veo que como la cosmovisión judía, la cosmovisión griega también es abarcativa de todos los aspectos de la vida humana, ¿no? De la ética, de la moral, bueno, de la organización social, bueno, de la religión, no, por supuesto, porque, bueno, ellos seguían con el politeísmo, y en este momento que hace su contacto con Israel, con el judaísmo, ellos estaban en un periodo de sincretismo, eh, y habían tomado, digamos, de muchas culturas a donde se habían expandido y a donde contribuyó mucho su lengua, que es la koiné. eh, Habían tomado, digamos, de todos los pueblos a donde iban conquistando, habían tomado mucho de sus respectivas culturas, asimilado. Este, bueno, en ese momento que hay este contacto con estas dos cosmovisiones, hay cuatro posturas filosóficas bueno, quizás pienso, ¿no? Que puede haber influido alguna de ellas en la vida, o en la forma de llevar la vida, las normas religiosas o morales, por ejemplo, el estoicismo, ¿no? Que el estoicismo es una corriente helenística que habla mucho sobre el autocontrol, el autodominio, ¿no? Quizás también, no sé, es lo que se dice, bueno, entendemos mal cínico, le damos otro sentido, pero el cinismo también, ¿no? Daba mucha importancia a lo social, a lo social. Bueno, eso me llama la atención, cómo Grecia ha ido haciendo un camino, digamos, desde las teonías hasta llegar a la razón. Y bueno, sigue en su politeísmo, y cómo el pueblo de Dios, Israel, tiene la revelación, bueno, como decía Marcelo, quizás el helenismo, ese contacto con el helenismo, prepara a Israel o prepara para la llegada del cristianismo. Bueno, eso, yo soy una gran admiradora de los griegos, como les decía antes. Hegel decía, toda la problemática filosófica de Occidente está ya en semilla, en el conocimiento, en la investigación, en el pensamiento griego, ¿no? O sea, realmente han abarcado todos los aspectos de la vida humana. Y bueno, ese es mi aporte, que pienso, no sé, que hay muchísimo más para investigar de lo que sabemos, ¿no? De este encuentro de, de ambas visiones, de ambas interpretaciones de la realidad, del hombre, de la vida, este, muchísimo más para investigar, para aprender, ¿no? Ya que son dos grandes movimientos, dos grandes pueblos. Bueno, eso. Oye, Estás está muteado, muteado, Marcelo. Marcelo. Ahí está, Sí. ahora sí. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Mónica. Muy, 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 muy lindo aporte, muy bueno. Porque además me inspiras para mencionar algunas cosas más que me quedaron en el tintero antes. Tú Marcelo, si veamos si hay alguna otra pregunta de los participantes en relación a lo que tú ya has bueno, comentado, ya has cómo expuesto. no, si quieres. Sí, sí. eh, Ahora es el momento. Irene,
Tenemos gente, participantes nuevos, Claudia, Alicia, el que quiera, y también pueden escribir en el chat si hay alguna pregunta. Atilio, adelante. ¿Sí? Está muteado, no lo escuchamos, Atilio. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Sí, adelante. Bueno, te digo, una, una inundación, la primera nota, el periodo helenístico o helenista del querido hermano, ¿cómo se llama? El profesor, el profe, y de la hermana, una vuelta atrás de la ola y no se sabe dónde empezar, ¿no? Pero hay muchísimas cosas interesantes. No sé, está claro lo que es el periodo, el judaísmo y el helenismo, ¿no? Como exclusivamente el judaísmo, que no es, es una definición muy interesante que impacta, ¿no? No es exclusivamente una religión, el judaísmo. Eso me sorprendió, pero tiene sus verdad detrás de eso, ¿no? Bueno, el helenismo sabemos que es la cultura griega en su extensión en todos los países prácticamente de Oriente, ¿no? Persia, Siria, Babilonia, etcétera, etcétera, hasta Egipto. Bueno, con la influencia interesante sobre la Sagrada Escritura, ¿no? Después, bueno, se sigue hablando del imperio seleucida, el helenismo en Egipto, con respecto a los 70, ¿no? La parte siria. Bueno, muy lindo todo eso, ¿no? Porque vemos cómo hay una apertura general. El bloque muy interesante de Qumran. Ahí, digamos, haría una pregunta al profesor en este momento, concretamente, todo lo que pasó con los rollos, digamos, ¿dónde está el bloque de los rollos que parece que lograron salvar de varias situaciones, inclusive de incendio, de desaparición, etcétera? Que obra de ese grupito que él dice, tan pequeñito, que amontonaron tanto. ¿Dónde se encuentra el bloque fuerte ahora? Si está en Jerusalén, si hay una biblioteca especial, ¿no? Eso nomás. Eh, yo continuaría, pero cierro acá. Y el otro aspecto que me gustó mucho, el judaísmo místico en el desierto, como primer ejemplo del cristianismo monástico que se formará después, ¿no? En el comienzo de los primeros siglos de la iglesia, ¿no? Interesante. Y también el targumino, o sea, la diferencia de la traducción etiópica de la Biblia, que es diferente de los 70, que ellos siguen, yo me enteré en Roma, que ellos siguen todavía la lectura del libro traducido por ellos, ¿no? De Etiopía, ¿no? No sé si es el Targumín, no es bueno. Bueno, termino ahí por ahora porque tendría más chorizo. No sé si esto sirve para repasar para todos. Después está algo de la profe también, pero disculpen la prolongación, pero creo que nos tiene que ayudar un poco a masticar eso, que hay muchas cosas. Sí. Es muy rico. Así es. Y tenemos Muchas que... gracias. Sí, Muchas gracias, Atilio, esa por su aporte. esa mente pelada contiene un montón de cosas. Profesor, bueno, gracias, disculpa, ¿eh? Bueno. No, por favor, adelante, muchas gracias por su aporte. Claudia, por favor, adelante, tienes levantadita la mano. Sí, buenas tardes. Marcelo, una preguntita. Comentaba usted que una de las principales diferencias entre el judaísmo y el cristianismo es precisamente que en el cristianismo ya tenemos la revelación, se ha cerrado, decimos nosotros, con la muerte del último apóstol, mientras que en el judaísmo hay una apertura y está en proceso. Eso tiene que ver con que
seguramente estoy pensando que tiene mucho sentido porque está en espera del Mesías, que aún todavía no llega para muchos, pero también estaba considerando si los judíos mesiánicos, por tanto, han podido ellos, al estar en esa postura de apertura, los judíos mesiánicos han podido aceptar en la persona de Jesús al Mesías, precisamente por esta característica de apertura que tiene el judaísmo. Es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, la verdad es muy valioso. No sé por dónde empezar. ¿Les parece bien si voy diciendo algo y en todo caso eh, acá agrega otra pregunta interesante Sobicaín que antes preguntó sobre los estos. Bueno, voy a empezar por las preguntas de Sobicaín. Antes preguntó Sobicaín que mandó el mensaje de texto, ¿no? Si, si todavía el judaísmo hoy denomina estoicos a los no creyentes. No, es más densa la cosa, más fuerte. La palabra apicorim, o sea, epicúreos, es un insulto. Es un insulto fuerte decirle a alguien que es un apicorim, que es un epicúreo. ¿Por qué? No porque la ética de Epicuro tenga nada de malo. No estamos hablando de los libros de Epicuro, aclaro. No estamos hablando de la enseñanza de vida de Epicuro, sino que los que se denominaban a sí mismos epicúreos en el período helenista en tierra de Israel eran chantas. Entonces la palabra epicúreo en hebreo pasó a ser un insulto. ¿Por qué? Porque está muy bueno todo lo que nos contó Mónica sobre el estoicismo como autocontrol, el cinismo, todas estas escuelas que en el mundo helénico buscaron desarrollar la razón como manera de entender las causas últimas del universo. Pero en la cosmovisión judía, la razón es valiosísima, fundamental, importante, pero como un componente de algo más abarcativo, que es el discernimiento. El discernimiento es algo que tiene que ver con lo que uno recibe en valores y le forma a uno como persona. Y entre esos valores está el de saber razonar, saber diferenciar realidad de fantasía. Es un valor religioso el pulir el discernimiento, no razonar fríamente sin involucrarse, sino que saber razonar pero involucrándose también emocionalmente, integralmente como ser humano. Les doy un ejemplo para que se entienda. Maimónides, uno de los 4 comentaristas fundamentales del Tanaj, todo rabino tiene su Biblia de estudio, que es el texto del Tanaj, que es más o menos parecido al Antiguo Testamento, más los comentarios de 4 autores, que son Rashi, Maimónides, Nachmanides e Ibn Ezra. Todo rabino tiene su libro, su Biblia de estudio, que incluye los comentarios de estos 4 autores. Ahora bien, Maimónides, uno de los 4 básicos, es un racionalista
tan extremo que, por ejemplo, en todos sus comentarios dice cosas como que los ángeles de los que habla la Biblia, que se le aparecen, por ejemplo, a Abraham, tres figuras que no se sabe qué son, que parece que dos son ángeles y uno es Dios, cuando está ahí en su carpita, qué sé yo, son creaciones de su fantasía, de su mente, como sueños. Entonces tenemos un autor clásico entre los pensadores que uno podría llamar religiosos, y que sin embargo, y no es el único, y Ezra también, o sea que de los 4 comentaristas, 2 dicen que los ángeles los puede uno ver con el ojo de la mente, como cuando ve en sueños. Pero esto no quiere decir que tengan sustancia material. Ahí tienen un ejemplo del racionalismo en la interpretación religiosa de las Sagradas Escrituras. Entonces, no es que sean antirracionalistas. Con el racionalismo van más allá que, creo, muchos pensadores religiosos cristianos. Están más cerca de ser científicos al estilo griego. Pero el raciocinio es solamente una parte de los recursos para llegar a conocer la verdad. Porque la verdad se conoce cuando uno se involucra y se relaciona personalmente en un vínculo donde pone en juego sus valores. No es razonar y nada más. Eso es pulir el discernimiento. Y en eso se diferencia de la idea griega que un poco separa la capacidad de raciocinio de todo lo demás. A mi entender, estamos filosofando, ya que tenemos una docente y profesora de filosofía que trae una inquietud, me permito, como burro ignorante me pongo a rebuznar, me permito filosofar, comparo un poco las dos cosmovisiones. Marcelo, sí. perdón, ahí quisiera agregar algo, disentir un poco, porque, por ejemplo, Platón, él sí habla del camino para llegar, ¿no? Al ser absoluto, habla del camino de la bondad, la belleza y la verdad. Perfecto. Bien. Muchas gracias por corregirme entonces, lo mío es un prejuicio por no conocer la obra de Platón lo suficiente. Bien, está muy bien. Entonces, tal vez no sea tan diferente el camino que propone Platón entonces del que imperó en la tradición judía. Ahora, sin embargo, lo que se puso de moda con el helenismo, más que Platón, fue Aristóteles. Y el aristotelismo es lo que también prendió en la cultura judía, más que Platón, por el helenismo. Y entonces, por ejemplo, tenemos autores como Maimónides, por ejemplo, que 2 siglos antes de Santo Tomás de Aquino, intentó hacer una síntesis del pensamiento aristotélico con las Sagradas Escrituras. 2 siglos antes que Santo Tomás de Aquino, que la Suma Teológica. O sea, el pensamiento aristotélico, si conserva estos valores que dices de Platón, es lo que estaba en el fondo del pensamiento de los judíos, lo que recibieron del helenismo el judaísmo, de lo que se apropió. El pensamiento de tipo aristotélico o Platón que vos me presentás, yo no lo conocía. Sí, Marcelo. Perdón, Okay. Marcelo.
perdón, Aristóteles también con su ética, Por eso, Aristóteles, ética Nicómaco. está bien, pero está bien. La ética es fundamental y no se la puede separar del uso de la razón y el pulimiento de la razón, porque si no lo que se genera es un monstruo. El pulimiento del discernimiento es el pulimiento de las dos cosas de manera armoniosa, juntas. Bueno, me quedó una pregunta en el aire de Sobicaín que no la ubico porque no tomé nota bien, pero voy rápido. Creo que era algo del primer motor. El primer motor inmóvil. Bueno, no, gracias. No, el primer motor inmóvil, bueno, esa idea Marcelo, disculpe. Sí, Sí, le leo la pregunta. Dice, dale. el Dios como motor que no es movido por nadie, de los griegos, ¿es igual al Dios creador de Israel? Esa es la afirmación. No, gracias, y la respuesta es no. El Dios de Israel es un Dios que se involucra con la humanidad, que se involucra no solo con su pueblo elegido, sino que se involucra con toda la humanidad. Es el Dios que le dice a Jonás que vaya y convenza a la población de Nínive que cambien sus modos porque si no va a tener que exterminarlos. Y aunque Jonás no quiere ir, lo hace ir contra su voluntad y lo manda y entonces los perdona. Porque lo escuchan y se arrepienten. Es un Dios que se involucra. No es un primer motor inmóvil que hace que giren los planetas en su órbita alrededor de las estrellas mecánicamente. No. Se mete en la historia humana. Y en ese sentido, el Dios de Israel tiene mucho más que ver la idea cristiana de Jesucristo con el Dios de Israel que con el primer motor inmóvil de la filosofía griega. Está mucho más cerca, me parece, con la idea de Dios de la cosmovisión judía. Sí. Padre Sorcetti, usted había preguntado dónde están los libros de los rollos de... ¿Dónde están los rollos? Bueno, en Jerusalén están expuestos en el Museo del Libro, en la ciudad de Jerusalén, una parte importante. Es un museo que vale la pena ir, tiene como si fuera una espiral, uno va caminando y va viendo, a medida que va avanzando, el despliegue de los rollos originales, los que están en exposición, con explicaciones para entender qué es lo que uno está viendo. Eso es una parte de los rollos. Un tercio se han perdido, aparentemente fueron quemados. Y hay unos cuantos, una parte importante, que están en manos de coleccionistas privados y dicen que en el Museo del Vaticano. Que esos no están tan a la vista del público o no lo estaban hasta hace poco. Pero la mayor parte fueron recuperados por el gobierno de Israel, incluso comprándolos en remates de coleccionistas privados en el extranjero, y hoy están en el Museo del Libro en Jerusalén, que es un museo que lo dirige desde hace varios años el doctor Reutemann, un argentino sionista que emigró y vive en Israel ahora, y es ciudadano israelí también. Cuando usted planteó su pregunta, hizo referencia, padre, al Orit como uno de los Targumim. El Orit es una traducción diferente de los Targumim. Los Targumim son traducciones al arameo. Está, por ejemplo, el Targum Pseudo Jonathan, está el Targum Onkelos, tienen nombre propio cada Targum, cada manera de traducir al arameo, porque difieren entre sí también. También hay otras versiones que no son judías.
ni cristianas. Por ejemplo, está el Pentateuco samaritano, que es otra traducción diferente y que paradójicamente usa el alfabeto antiguo hebreo, cuando las traducciones judías usan el alfabeto asirio. Este, pero concretamente el Orit viene de Etiopía y muy poca gente lo conoce. Es una traducción. El Orit. Orit, O-R-I-T. Es el equivalente al Antiguo Testamento, pero de los falayas, los judíos de Etiopía, que tienen su propio sistema, tienen su forma de vida diferente. Tienen no solo su propio idioma y gastronomía, sino que, por ejemplo, hasta que emigraron a Israel en el 1960 y algo, seguían viviendo en familias poligámicas, como en el antiguo Israel. Un hombre con muchas mujeres. Y el Estado de Israel se vio en un problema. Un problema legal. Sí. Si puede ser que también ese orito de los padres etíopes, de los católicos de la línea etíope, ¿no? Usen esa traducción en ese momento en la liturgia, lectura, etcétera, etcétera. Católico estoy diciendo, cristiano. Sí. Posiblemente están siguiendo esa, en su rito, esa traducción, puede ser, sí. Honestamente no sé, yo no sé. Lo que sí sé es que la iglesia etíope, por ejemplo, tiene 4 libros de los Macabeos. Así que evidentemente su Antiguo Testamento no es el mismo que la versión de los 70 o que la versión judía. Evidentemente es otra. Ahora, si es la misma traducción o coincide mucho con la que usa la comunidad judía de Etiopía, eso no se lo sé decir. Pero sé que los cristianos etíopes de la iglesia etíope tienen una traducción propia con un Antiguo Testamento diferente. Así como los judíos etíopes tienen su versión también diferente de la de otros judíos. Sí. Disculpe si hincho un poco, ¿no? Si Al contrario, gracias. Me parece importantísimo lo que estaban diciendo usted, la profe, con respecto a Platón, Aristóteles y Santo Tomás, por ejemplo. Yo diría, personalmente, Santo Tomás, la prueba de la existencia de Dios la toma de Aristóteles, si no me equivoco, porque ahí citaron justamente el motor inmóvil que vamos viendo, todos los motorcitos, ¿no? Del mundo. Eso es un principio que viene de la filosofía griega, o sea, y lo toma Tomás. Entonces, ahí hay un poco de, digamos, hasta qué punto Santo Tomás se desprende con algo interesante. Tiene muchas cosas interesantes, pero en la parte filosófica depende mucho de eso él, digamos así, en lo moral, en lo espiritual, en lo canónico, todo eso es un monstruo, digamos, pero porque eso hace también a la parte lectura bíblica de los judíos y la lectura bíblica de los cristianos. Estamos ahí en ese punto que vamos a tener que ir aclarando la diversidad, porque la histórico, usted está diciendo mucho ahora, la parte histórica es fundamental, pero parece que a nosotros nos explican en la teología bíblica que nosotros lo importante es la inspiración que tiene la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y del escritor que escribe bajo la inspiración. Lo histórico
no sé si cuenta algo o si no cuenta nada, no sé, perdón que diga así, porque un poco a la bruta, no sé, algún día, algún momento habrá que salvarlo un poco eso, ¿no? O aclararlo, porque es interesante, porque veo que la pasión histórica, estaba contando lo de Jonás, por ejemplo, sí, pero la lectura nuestra es diferente, en el sentido de la inspiración, ahí, qué sé yo, si pasó eso históricamente, si pasó y dónde hay documentos que pasó. Ahí, no sé si me entiende, profe, ¿no? En qué va la cosa. Pero Sí, caminamos juntos, vamos a ver dónde está un poco la realidad y la verdad, ¿eh? Nada más. ¿Sí? Muy bien, lindo eso porque vamos avanzando, ¿no? Un poquito, creo. muchas gracias, padre Sorcetti. Muy bueno. Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo en que las dos lecturas son diferentes y en muchos sentidos diferentes. Y justamente la propuesta de este curso es, yo me hago cargo de hablar en cuanto judío, de tratar de presentarle un poco Sí, a los cristianos en conocer las raíces de sus sagradas escrituras, cómo esos mismos textos del Antiguo Testamento se leen desde la tradición interpretativa judía, que se leen diferente, correcto, y ahí el criterio del método histórico crítico, no todos los judíos lo aceptan, pero está muy difundido en el pueblo judío como un método válido. Usted dice, por ejemplo, Jonás. Y la historia de Jonás probablemente fue escrita muchos siglos después de que el imperio asirio desapareciese. Probablemente fue escrita después del exilio babilónico, con lo que hay que ver qué quiso decir el autor con el texto escrito siglos más tarde. Yo traje a Jonás y simplemente como un ejemplo de que sigue actuando Dios involucrándose con su pueblo, por lo menos eso es lo que cuentan las escrituras. Nada más. Ahora, si vamos a hacer un análisis histórico, sí, estoy de acuerdo con usted, viene después, en otro momento. Perdón, veo que está Lucas con la mano, antes de que se Marcelo, le canse la sí, mano a Lucas, sí. Buenas noches, gracias. Perdón, yo entré tarde, no me pude conectar antes, así que a lo mejor lo que pregunto ya se lo explico en el curso. No me tiren tomates, pero bueno, perdón porque entré más tarde. Eh, la cultura helenista o griega, veo sus deidades, veo que tiene mucho parentesco, un poco me lo respondía recién el padre Atilio, porque veo que las deidades, como lo mira la cultura helenista, tiene mucha relación como por lo menos lo mira por ahí o lo ha mirado el catolicismo como una deidad más ajena, no más ajena, más lejana, digo, como un dios que si no se cumple se castiga, que si no, distinto de lo que voy viendo, como explicaba recién con la mirada, eh, con la cosmovisión judía de un Dios en el cual estamos como siempre presentes, digo, en acá, en el mismo respirar, en el mismo caminar. Eh, mi pregunta es, ¿ha tenido mucha influencia la cultura helenista en el monoteísmo occidental, catolicismo, cristianismo? Como entré tarde, a lo mejor se lo explico eso, pero no sé. Eh, bueno, es una pregunta que nos lleva a otro lugar y la voy a contestar muy brevemente. En la cosmovisión judía empezó más como una monolatría que como un monoteísmo. Es decir, se reconoce y se entiende que otros pueblos piensan a Dios de otra manera. Y nadie dice que esos otros dioses no existan.
Para el judío no son un problema, no son su tema. Ser judío significa dedicarse únicamente a agradecer y adorar al Dios único, para Israel, el único. Como en una relación conyugal monógama. Hay otras personas, habrá matrimonios o familias polígamas o poliándricas, no me importa. Tengo mi cónyuge, punto, me dedico a esa persona. Y no hacerlo sería infidelidad, sería romper una alianza matrimonial, sería romper un compromiso, romper una palabra y trae consecuencias. Entonces, en el caso del vínculo judío con Hashem, el vínculo es visto así, como monolátrico, al comienzo. Luego, por influencia un poco del pensamiento griego, se va, en el periodo del helenista sobre todo, se va depurando cada vez más como una cosa más estricta en el sentido que por ahí sí, es monoteísmo. Hoy en día, si le preguntás a cualquier rabino, sí, es monoteísmo y punto. Pero en realidad en la Biblia hay muchos documentos que muestran de que se aceptaban otros dioses. Por ejemplo, José y el faraón se sientan a hablar y están los dos de acuerdo en que es la voluntad de Dios que José le ayude al faraón a que no mueran de hambre en Egipto. Perdón, ¿el faraón era judío y hablaba de Hashem? No. ¿Eso le molestó a José? No. El otro tiene su idea de Dios, todo bien, que la tenga. ¿Entendés? Veo que Dustin tiene la mano levantada y todavía me falta contestar una pregunta que anoté de Claudia. Así que te escucho, Dustin, a ver si puedo por ahí combinar las dos respuestas porque estamos medio sobre... Perfecto. Sí, Marcelo, me llamó mucho la atención la parte helénica y como decía Lucas, que el cristianismo abarca mucho lo que es la parte de la parte helénica, no tanto judía. Por eso, de una vez escuché, creo que fue al doctor Ariel, que estaba diciendo que, bueno, que a Pablo al tener ser su conversión o parte de su conversión en Damasco, él se convirtió con, con los cristianos, pero helénicos, no con los cristianos judíos. Sí, y se ve muy importante esta parte helénica. Y también un punto importante de que nosotros sí tenemos un documento, pero muy poca gente lo conoce, que es el documento Interpretación de la Biblia en la Iglesia. Fue entregado por aquel momento era cardenal Ratzinger al Papa Juan Pablo II en el año 1993. Fue entregado el documento donde este documento recomienda hacer la lectura del histórico crítico a nosotros los católicos, en este caso. ¿Sí? Esa es la pregunta de la parte helénica, me llamó mucho la atención, esta parte. Ok. A mi entender, no estoy tan de acuerdo con que Pablo no se involucrase con los cristianos judíos, sino solamente con los helénicos. Porque por algo, buenas noches, Mónica, porque por algo va al concilio de Jerusalén, que eran todos judíos. Por algo predica en sinagogas. No, yo creo que Pablo sí tuvo un público formado por una mezcla de discípulos de Jesús judíos, discípulos de San Juan Bautista judíos, que ni siquiera sabían mucho del magisterio de Jesús, y gentes de otros pueblos que se acercaron. Pero no estoy de acuerdo con decir que él no se diera con los judíos, porque te repito, si va a predicar a las sinagogas
y consulta en el Concilio de Jerusalén a Santiago y a los apóstoles a ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, quiere decir que institucionalmente se sitúa dentro de una iglesia que en ese momento todavía era judía y que los lugares donde predica son centros de reunión judíos. Entonces, no. Sí, no, sí, claro, yo entiendo esa parte. O Es un sea, intento de que yo, desjudaizarlo a San Pablo, eso. no, esa parte yo lo entiendo. Lo que quiero dar a entender, yo creo que me expliqué mal, fue que el primer encuentro que tiene Pablo es con los cristianos helénicos, no con los cristianos judíos. El primer encuentro que él tiene después de su conversión, que mucha gente lo dice, fue con los helénicos, no tanto fue con los judíos. Después, obviamente, él asiste al concilio de Jerusalén, obviamente porque estaban los apóstoles que habían estado más cerca a Jesús. Pero de ese punto de vista, era mi pregunta, o sea, que el helenismo abarcó tanto incluso que nosotros tenemos mucho del helenismo y muy poco creo que del judaísmo, desde nuestra fe, yo creo. Puede ser. Ujú. Perdón, Marcelo, yo creo que hay una confusión ahí. Cuando la Biblia habla de helénicos en el Nuevo Testamento, está hablando de judíos helénicos, no está hablando de gentiles. Ahí en el libro de Hechos Claro. está hablando incluso de las viudas de los griegos y la viuda de los hebreos, está hablando de los judíos de habla griega o de cultura griega, digamos que estaban más asimilados con los griegos. No es que estaba con los gentiles. Un aporte muy importante a la respuesta, Dustin. Muchas gracias, Ángel. Muy buena intervención. Y me quedó en el aire algo que planteó Claudia, este, preguntando, por un lado, cómo es esto de si es la inspiración la que... A ver, por un lado me preguntó de los judíos mesiánicos, ¿no? Y por otro lado, si el estar abiertos a la llegada del Mesías tiene que ver a la futura llegada del Mesías para los judíos, es lo que tiene que ver con que la revelación aún no se ha cerrado. Es una pregunta teológica muy compleja. Honestamente, no sé cómo contestarla bien. A mi entender, porque se mezclan muchas cosas, por eso es compleja. Los judíos mesiánicos hoy en día están en una situación, desde el punto de vista de si son judíos o cristianos, complicada. Porque después de 2000 años de persecuciones cristianas de los judíos, que mucha gente olvida ese detalle histórico fundamental, que un judío se convierta al cristianismo es vivido por el resto de la colectividad judía casi como una traición a su identidad. No es un tema religioso. Por otra parte, hay muchos que se dicen judíos mesiánicos y que en realidad no son de origen judío, sino que forman parte de una congregación que también incluye a judíos conversos. Entonces es muy delicado el tema. Por supuesto que cualquiera tiene derecho y está bien que practique y oficie lo que su conciencia le dicta y merece ser defendida su libertad para que lo haga. Pero, ¿sigue siendo judío alguien que se convierte al cristianismo? Cuando las principales iglesias cristianas han renunciado a hacer proselitismo, por lo menos oficialmente, y a tratar de convertir judíos, porque entienden que los judíos tenemos algún lugar en el plan de la salvación de Dios como judíos y en cuanto judíos, aunque no tengan en claro cuál, pero algún lugar seguramente tendremos, porque si no, no se explica que no nos hayamos dejado convertir hasta el día de hoy y que sigamos existiendo. Así que por algo debe ser. Bueno, entonces, cuando un cristiano ve que un judío se convierte al cristianismo, dice, bueno, qué suerte, un cristiano más, ya está. Pero en realidad es un judío que se convirtió. Y cuando un judío ve a un judío mesiánico, dice, sí, de origen judío, pero se fue.
es un cristiano. ¿Por qué? Porque las iglesias de los judíos mesiánicos, a diferencia de todas las otras, o la mayoría de las iglesias cristianas, no ha renunciado a hacer proselitismo entre los judíos. Los católicos no mandan misioneros a convertir judíos en Israel, porque entienden que es un ataque a la identidad judía. Pero los judíos mesiánicos sí. Y entonces, desde la perspectiva de la identidad judía del pueblo judío y con todo respeto por las creencias de los judíos mesiánicos, tocan la sensibilidad del pueblo judío en un punto, donde muchos judíos sienten que esos judíos mesiánicos no solamente son seres humanos que se convierten al cristianismo, sino que son judíos que están haciendo trampa y queriendo hacer proselitismo con otros judíos cuando el resto de los cristianos finalmente han decidido dejarnos un poco en paz. Entonces ahí hay un tema muy delicado, porque los judíos mesiánicos tienen todo el derecho del mundo a creer lo que quieran y a practicarlo, y está bien que lo hagan, y si se sienten judíos, que digan que son judíos, no hay ningún problema con eso. Pero están parados sobre el filo de la navaja de la frontera, y de una frontera todavía muy dolorosa, por lo menos del lado judío, de recuerdos de lo que significó esa frontera. Entonces, ponerse a investigar qué es lo que en realidad significa para la teología de un judío mesiánico, a mí se me complica mucho, porque es meterme en un tema muy delicado, que no entiendo mucho. Yo sí puedo hablar desde el judaísmo jasídico, desde el ortodoxo, desde el conservador, desde el reformista, y ahí puedo decir, la revelación no ha terminado de consumarse. En el pensamiento religioso judío, la revelación es un proceso en curso y cada judío está siendo convocado por el Creador a ser socio en la creación al volcar la palabra atemporal a la realidad y al idioma de un momento histórico en particular, el de su vida, la vida de ese judío. Es una teología diferente de la cristiana, sin duda, y que tiene, para mí, su encanto. Qué sé yo, no se la quiero vender a nadie, pero son principios filosóficos de base diferentes los que hay detrás. No es que vino una vez Dios hace X mil años y dijo algo y ya está, y la única interpretación de esas palabras viene estipulada. No. Al estudiar la Biblia e interpretarla, y no solo la Biblia, antes hablé de otros libros, por ejemplo el Tania, que mencioné al principio de la clase, de los jasídicos, traigo al mundo la palabra en una continuación del trabajo de los profetas, una continuación de la revelación. Bueno, es re tarde y nos metimos, ahora te daría la razón, Milka, en algo muy denso para esta hora. Así que, no sé si quedó alguna otra pregunta colgada. Sí, Guillermo, Ulises, Irene, Claudia, Tilio. Sí, no, Marcelo, realmente ha movido una marea. Es muy interesante. Claro, ¿por qué? Porque es el punto clave eso también, ¿no? Acá estamos en el punto de decir, hay un proceso de camino interesante, lo que decís vos, de salvación que continúa, de anuncio, de profetismo, etcétera. Ahora, vamos a pensar un poco para decir lo que decía el muchacho antes, ¿no? Por ahí dijo, bueno, por ahí tiene un conocimiento hasta allá que el helenismo, claro, influenció, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de acuerdo con lo de San Pablo, yo estoy estudiando Pablo por un grupo, evidentemente, en todos los lugares donde iba se encontraba con judíos. A veces le hacían la guerra también, porque y él sufría por eso, pero siempre
profesó y lo dijo claramente, no sé si en Corintios segundo de qué, yo soy judío, está claro, punto. Ahora, interesante eso. Sería bueno, pero en eso, digamos así, eh, entender la finalidad, la cola de lo que estaba diciendo vos. Uno que se convierte al cristianismo como judío puede vivir serenamente ese proceso de conversión para poder, digamos así, vivir sin, como dice Pablo, yo no dejo de ser judío, yo soy judío, pero convertido, he hecho un cambio, un camino, he descubierto eso, dice Cristo y para él es todo, ¿no? Bueno, ese proceso ahí no habría, me parece, que negarlo y no digo rezar por la conversión de los judíos, no, pero todos necesitamos convertirnos, ¿no? Bueno, un camino hacia algo diferente, ¿no? Bueno, en el respeto de la libertad individual, por supuesto, ¿no? Creo Eh, que, bueno, ¿Me gracias. permite? ¿Me Sí, permite? No, muchísimas gracias a usted, padre. Realmente esto es el diálogo interconfesional. Entender que en sí, cuanto judíos y en cuanto cristianos, por ahí pensamos de diferentes maneras sobre diferentes temas, pero nos abrimos a conocernos uno al otro para sí, aprender y crecer cada uno en lo suyo. Ahora, claro. respecto a lo que usted me planteó recién, yo creo que Ángel Schönberger tiene como respuesta cuál es la función del diálogo interconfesional cómo, ¿te acordás? ¿Sabés a qué me refiero, Ángel? La Mm, frase esa del pensador que me citaste un par de veces Ah, sí, últimamente. sí, sí, de Conga, que él dice que el ecumenismo habla, y yo entiendo ecumenismo no solamente lo cristiano, sino también lo interreligioso, pero él se refiere al ecumenismo en ese momento. Él dice que el ecumenismo es una conversión a algo más profundo. Claro, sí, sí, sí. Marcelo, Y yo Marcelo, sí. conozco un... Disculpa, Marcelo, hablando de conversión, pudiera ser que volviéramos al primer amor, convertirnos al primer amor, que es Dios, ya sea que ustedes lo llamen de otra manera, o el nombre, o el creador, o el misericordioso, pero yo creo que por ahí va, convertirnos al amor de Dios, pudiera Mira, ser. si uno se convierte por amor, está la historia de Ruth. Creo que lo mencionamos la clase pasada incluso Sí. también, ¿no es cierto? Ella dice a su suegra, después de quedar viuda, le dice, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, donde tú vayas yo iré. Punto. Pero es fundamental porque donde tú vayas yo iré. Eso es convertirse, no una ceremonia ni firmar que uno va a sostener determinadas doctrinas teológicas. Es la conversión del corazón. Y esa, por supuesto, la conversión por amor, pero no por amor a una persona. La conversión porque por amor a la vida y a la verdad uno encuentra su camino. Eso le tiene que quedar abierto a toda persona, ojalá le quede abierto a toda persona y ojalá todos tengamos la decencia de respetar esas conversiones, que no tienen que ver con cambiar de colectividad ni de creencias necesariamente. Ahora, Usted lo ha en esta interpretado muy línea bien, Marcelo. Muchas gracias. Usted me ha interpretado muy bien. Gracias. respecto a lo que veníamos charlando con esta cita que nos trajo Ángel, la conversión a algo más profundo en el ecumenismo, que tiene que ver con lo que estaba planteando Ángel, el padre Sorcetti antes y yo contestándole, me viene a la mente una frase de las sagradas escrituras del hinduismo, que resulta que estuve hojeando antes y encontré en el Srimad Bhagavatam, un libro de las sagradas escrituras del hinduismo, el Srimad Bhagavatam 2, capítulo 2, donde dice, si una humilde abejita puede libar del néctar de flores de diferentes especies, perfumes y colores,
para elaborar el alimento para sus futuras generaciones. ¿Por qué yo, un ser humano, no puedo libar de la sabiduría de diferentes tradiciones para iluminar a mis futuras generaciones? Una maravilla, ¿no? Es para decir amén. Amén. Y es del hinduismo, Claro, no es amén. judío ni cristiano. Excelente. Bueno, creo que estamos en la hora ya, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por estar presente, con frío, calor, bueno, como estemos, queremos seguir avanzando. Este es nuestro penúltimo encuentro. El próximo en este mismo canal a la misma hora, y el tema es los macabeos y los idumeos. Así es, Marcelo, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, Ángel, al equipo también, Irene, Teresita, Lucas, Claudia, Tilio, María, Dustin, Guillermo, Ulises y Alicia. Les Muchas dejé gracias. en el chat el link en relación a lo que había dicho la docente María, que en YouTube están las conferencias sobre los documentos de Qumran, de Rat, y ahí dejé los manuscritos del Man Muerto, un videito que pueden ver y pinchar el link para que les quede grabado. También les dejé el link del WhatsApp por si hay alguien que todavía no se haya unido, el WhatsApp del grupo Descubriendo Nuestras Raíces, para que le podamos seguir enviando la información, y ese WhatsApp va a continuar también para los próximos cursos. Así que sin más, les voy a compartir un videito como oración. En el chat también hay muchos agradecimientos para usted, Marcelo. Así que nos vamos despidiendo, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Igualmente. Sí. Gracias. Bien, hermoso video que se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, los dos videos, para que lo tengan y también lo puedan fundir si ustedes quieren. Así que pase Gracias, bien, Mica. buenas noches, shalom, Buenas gracias noches. Teresita. Shalom.